Vamos a compartir la palabra de Dios. Vamos a hablar de la fe que quita el temor, amén. La fe que saca el temor, que lo echa de nuestras vidas. Puede ser que en algunos momentos el temor se apodere de nosotros. Puede ser que en momentos de flaquezas, aún siendo cristianos, aún estamos tomados de la palabra de Dios, pero en donde viene una dificultad, el temor puede apoderarse de nuestras vidas. Pero lo que vamos a compartir en esta mañana, que tenemos que crecer en fe, tenemos que levantarnos en fe para erradicar de nuestros corazones toda clase de temores, todos. Si hay un temor en tu vida, no tiene que tener lugar en tu corazón, no se tiene que apoderar de tu corazón, sino lo tenemos que contrarrestar con fe. Tenemos que levantarnos en fe. Es el desafío, es el mensaje de esta mañana, lo que Dios nos quiere decir. Tenemos que crecer en fe. Si como hijo de Dios querés que tu vida se levante como cristiano, cristiana, que le decís de vez en cuando en tus oraciones, Señor, levantame, usame. Bueno, el desafío es que puedas crecer en fe, que tu fe vaya en aumento cada día, que tu fe no decaiga. Vivimos una generación que todo es muy circunstancial, todo dura muy poco tiempo, las cosas son muy cambiantes y a veces hay hijos de Dios que viven esta situación. Hay hermanos y hermanas que su fe es por un corto tiempo, es una decisión de seguir a Cristo muy emocional. En poco tiempo, en donde viene la prueba, la dificultad, bueno, falta fe para seguir, para avanzar, y bajan los brazos. Por eso la palabra de Dios nos alienta, nos motiva a que crezcamos en fe y que esa fe vaya en aumento día a día. Amén. ¿Estás preparado para crecer en fe? Bueno, tenemos que levantarnos en fe. Y si hay temores de la vida, temores por traumas del pasado, temores por malas experiencias, esos temores día a día se vayan derribando, se vayan cayendo. ¿Por qué? Porque donde abundamos en fe, donde crecemos en fe, no hay lugar para el temor. No hay lugar. El temor es algo totalmente contrario a la fe. Así que vamos a la palabra, vamos a recibir esta palabra. Primer punto de este mensaje. ¿Qué es el temor? El temor es un espíritu inmundo que oprime la mente de las personas con pensamientos negativos y amenazantes, generando, y fíjese bien, miedo, preocupación, ansiedad, pánico, bloqueo y parálisis. Amén. Esto es el temor, es algo que se levanta y es hasta un ataque diabólico que viene sobre nuestras vidas y produce, el último punto dice, parálisis, te deja inmóvil, te paraliza. Si el poder se apodera totalmente de tu vida, te deja sin inclusive la capacidad de moverte. Y seguramente más de una vez te ha pasado algo así, que vino semejante problema, semejante dificultad que decís, ¿cómo actué de esa manera? Que no hice nada, me paralicé. ¿A cuánto les ha pasado esto? Me quedé paralizado. Jamás pensé que iba a reaccionar de esta manera. Bueno, porque el temor se apoderó de tu vida. El temor se apoderó de nuestras vidas. Pero gloria a Dios que hay un espíritu mayor que el espíritu de temor. ¡Aleluya! Hay un espíritu mayor. El espíritu de Cristo que está en nuestras vidas. Vamos a otra palabra. ¿Qué es el temor? Ahora la fe. ¿Qué es la fe? Es la capacidad que tiene todo hijo de Dios para enfrentar las tormentas y vencerlas en su nombre. Este espíritu quiero yo, esta capacidad. Quiero vivir en fe. Amén.
Que en donde viene el espíritu de temor no tenga lugar y sea contrarrestado con fe. Eso es lo que necesitamos para vivir todos los hijos de Dios. Fe. Que en donde viene un ataque a mi mente, que corro el riesgo de paralizarme, de bloquearme, de inclusive cosas que sé hacer, no las haga. ¿Por qué? Porque el temor se apoderó de mí, que yo me pueda levantar en fe de tal forma que puedo contrarrestar ese temor. Amén. ¿Cuántos quieren esto? Yo quiero esa fe. Yo quiero esa fe. Queremos esa fe. Esa fe que nada nos va a paralizar, sino vamos a tener la capacidad de confrontar. Y en donde viene un problema, no, el temor no se apodera de nosotros, sino todo lo contrario. Nos levantamos en fe y empezamos a dar la orden a ese enemigo, a ese problema, a esa tormenta, que se calme en el nombre poderoso de Jesús. No tiene lugar en mi vida, no tiene lugar para mi familia, no hay lugar. De ninguna manera le doy lugar. ¿Qué tal si recibís un mal diagnóstico? Un diagnóstico médico y te dan la noticia de que tenés algo grave, y enseguida viene el ataque de temor. El temor se apodera de tu mente y enseguida pensás, me muero, voy a sufrir. Qué terrible esa noticia. Pero es ahí donde uno se tiene que levantar en fe y decir, yo deshago esta enfermedad que se está levantando en mi vida. Y creo en un milagro, y como oramos en cada domingo, creemos que aún un diagnóstico puede cambiar. Un diagnóstico va a cambiar. Amén. Por eso si hay alguien aquí que ha recibido un diagnóstico médico y te dijeron lo que estás por... tenés una enfermedad grave, se vienen momentos difíciles para tu vida. Bueno, no es para deprimirse, no es para bajar los brazos, no es para que el temor te paralice. Es para que te levantes en fe y empieces a declarar que el Señor es tu sanador. Él es tu sanador. Aleluya. Él es tu sanador. Y esto no es escapar de la realidad. Amén. Los creyentes no quiere decir que evadimos la realidad cuando viene un problema. No, somos conscientes de la realidad. Somos conscientes, simplemente que tenemos y creemos en otra realidad. La realidad de lo sobrenatural. Amén. Creemos en milagros. Y Dios puede cambiar cualquier situación. Esa realidad, por medio de un milagro, puede cambiar. No escapamos de la dificultad, sino todo lo contrario, la enfrentamos en el nombre poderoso de Jesús. Nombre sobre todo nombre. Amén. El que escapa de la realidad que dice, no me hables de esto, no quiero ni escuchar, no me cuentes porque me hace mal, no quiero saber. Es más, algunas personas inclusive tienen un problema físico y no se animan a ir al doctor. ¿Por qué? Porque no quieren escuchar el diagnóstico, porque se la ven venir, ¿verdad? Ha pasado esto. Más de una vez no van porque por el temor a escuchar una mala noticia. Bueno, eso es escapar de la realidad. El Hijo de Dios confronta y dice, en el nombre de Jesús, esta realidad va a cambiar por medio de un milagro. Con fe. Con fe, con fe. Aleluya. La fe vence el temor. La fe vence el temor. Y está esa lucha interna en nuestra mente. Se levanta el temor, lo tengo que vencer con fe. El temor quiere apoderarse de mí, lo tengo que vencer con fe. Es una lucha constante. Es una lucha constante y no decimos que sea una lucha fácil, sino todo lo contrario, es una batalla espiritual que libramos primero en nuestra mente, pero después también en nuestras acciones. Tenemos que luchar y pelear cada batalla con esa fe poderosa que Dios nos da. Por eso a todos los hermanos que están atravesando por dificultades, por tribulaciones, por momentos de dificultad, lo que el Señor te dice en esta mañana por medio de su palabra es que te levantes en fe. Que te levantes en fe.
que es el tiempo en que te levantes como un hijo de Dios y que esa fe que hay en tu vida, que Dios te ha dado por medio de su Espíritu, se active ahora. No sea una fe pasiva, sino todo lo contrario, una fe que entre en acción y confronte a toda dificultad. Te tenés que levantar en fe. Amén. ¿Estás preparado para levantarte en fe? Una fe poderosa. Bueno, vamos a poner la mano en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Levantate en fe con autoridad, con autoridad. Y decís, yo en el nombre de Jesús me levanto en fe y echo de mi corazón todo temor. Ahora, en el nombre de Jesús, lo reprendo y lo echo fuera de mi vida, fuera de mi familia y fuera de la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Fuera el temor. No tiene lugar para nuestras vidas. Y si vuelve, lo vuelvo a echar fuera. Y si vuelve, lo echo fuera de nuevo. ¿Por qué? Porque es una batalla espiritual. Es una batalla. Y tengo que estar preparado y dispuesto. Preparado y dispuesto para librarla. Amén. No es que cuando enseguida viene un pensamiento de temor, uno tiene que decir, uy, otra vez vino el temor, ¿ahora qué hago? No, tenés que estar preparado para confrontar y echarlo de tu vida, porque es una batalla constante que viene contra los cristianos, contra los hijos de Dios, que atenta contra nuestra fe. Si hay algo que al diablo le va a encantar, es cuando hay un cristiano que viene a la iglesia, que conoce la Biblia, que canta canciones, que sabe todos los temas, todas las notas, que se saluda con todos los hermanos y que tiene mucho tiempo en Cristo, pero que el temor se apodera de él. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que conoce y ha experimentado no sirve para nada. Porque va a sufrir, porque conoce y sabe lo que Dios puede hacer, pero el temor se apodera tanto de esa persona, de ese hijo o hija de Dios, que no puede poner en práctica todo lo que ha conocido del Señor. ¿Por qué? Porque se ha quedado paralizado por el miedo. Y ahora, en un momento, vamos a compartir unos textos bíblicos que tienen que ver con esto. Aún sabiendo lo que Dios puede hacer, nos paralizamos porque el temor se ha apoderado de nosotros. Por eso tenemos que estar preparados para confrontar, preparados, siempre preparados para decir, si se levanta un temor en contra de mi vida, lo voy a vencer con fe. Lo vamos a derrotar con fe y se va a ir de mi vida. Y si ves que en donde estás, cuando recibís alguna noticia que el temor se apodera de vos, haz esto, te pones la mano en el corazón y lo echás fuera, fuera, fuera. No tiene lugar el temor en el corazón de un hijo o una hija de Dios. Vamos a otra palabra. Dios habla a Abraham en una visión y le dice esto. Dice en Génesis, capítulo 15, versículo 1, dice, después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. ¿Y qué le dijo Dios a Abraham? No tengas miedo, Abraham, no tengas miedo. Yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Amén, gloria a Dios. Toma esta promesa, es para tu vida, para nuestras vidas. No temas, yo soy tu escudo y grande es tu recompensa. Para los que vivimos por fe, hay recompensa. Para los que nos ponemos en marcha y empezamos a caminar en fe, siempre hay recompensa. En cambio, cuando retrocedemos por el temor, hay derrota. Por eso es necesario, hermanos, no darle lugar al temor. Pero también hay una realidad. Abraham, el padre de la fe. Abraham, el hombre que nos dejó tantas enseñanzas sobre la fe. Un hombre que vivió por fe. Su fe fue contada como justicia. Si usted lee la vida de Abraham en la Biblia, va a ver que era un hombre que cometía pecados y errores como seguramente los cometemos todos nosotros.
Pero tenía tanta fe, que esa actitud agradaba a Dios. Y por eso Dios lo levantó. Y aún cuando él se metió en problemas, Dios lo libró. Dios lo libró porque era un hombre que tenía fe, un hombre de fe. Pero aquí vemos que Dios le tiene que decir a Abraham, no temas. Abraham, no tengas miedo. Y esto nos enseña que el temor, que todos somos vulnerables al temor. Todos. Esto es algo que si al padre de la fe le pudo haber sucedido, ¿cómo no nos va a pasar a nosotros? ¿Amén? ¿Cómo no te va a pasar si el temor en algún momento se apodera de tu vida? Es algo que nos puede llegar a pasar y Dios sabe de esto, por eso nos prepara y nos quiere ayudar a que vivamos por fe. Por eso si hay vestigios o hay un ataque de temor sobre tu vida, Dios sabe de ese problema. Y no te juzga, no te condena, no te descarta, sino todo lo contrario. Quiere que salgas de esa situación, Dios te quiere sacar y quiere que te levantes. Quiere que te levantes. Es más, si de vez en cuando caes en la trampa de los temores, Dios te quiere sacar de esa situación y te anima a que te levantes, a que no caigas en esa trampa de llenarte de temores. Yo sé que en este lugar hay hermanos y hermanas que hasta caen y están sufriendo en ataques de pánico, de terror, de ansiedad. Bueno, es tiempo, Dios te anima a que salgas de esa situación. Hay victoria ante ese problema, ante ese sufrimiento, que inclusive para muchos es hasta una enfermedad. Dios te puede sacar lo que Él quiere y te desafía a que te levantes en fe, que actives tu fe. Dios va a hacer un milagro en tu vida, pero tenés que activar tu fe, que está en tu corazón. Él la ha provisto. Hay fe para que puedas vencer. Levántate en fe. Levántate en fe. Amén. Por eso, si hubo temor en Abraham, seguramente puede haber temores en tu vida. Puede haber. No, tampoco tenemos que creer que somos invencibles y decir el temor no nos va a tocar. No. Vamos a recibir ataques de temor, vamos a recibir, pero tenemos la victoria, tenemos la victoria. Cristo nos ha dado la victoria, aleluya, Cristo. Si viene un ataque de temor a tu vida, no digas, ahora no soy más hijo de Dios, mirá lo que estoy pensando, tengo miedo, mirá lo que me pasa. No. Es para darse cuenta de que en esa área tenemos que seguir creciendo. Es para darse cuenta que todavía ahí tenemos un área flaca, un área débil que necesitamos que Dios se glorifica. Y el Señor es especialista, ¿sabe en qué, querido hermano y hermana? En glorificarse en nuestras debilidades. A Dios le encanta que en donde hay un área débil en nosotros, Él más pueda mostrar que su poder está, que su amor está. Gloria a Dios, más. Es donde Él se manifiesta con su poder. Porque de alguna manera Él sabe de todo lo que necesitamos de Él. Y esa dependencia, Dios la utiliza para usarnos y por eso Él usa vasos de barro. Dice su palabra, Él nos hace competentes, no por nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, para que no nos podamos gloriar, para que nadie pueda decir, esto hace Dios porque soy bueno, porque soy fantástico, sino todo lo contrario. Cuando más tenemos delante de Él una actitud de humildad, es donde más Dios nos puede usar. Amén. Cuando más reconocemos que nada podemos hacer sin Él, es donde Dios más se va a manifestar en nuestras vidas. Por eso, cualquiera sea tu condición, y hoy aunque estés quizás hundido, lleno de problemas y de temores, mantenete delante de Dios con una actitud humilde y decirle, Señor, yo no puedo, necesito tu ayuda, necesito salir de estas dificultades con tu poder, necesito que me saques de este pozo. Y Dios se va a manifestar, porque Él quiere mostrar
su poder en tu vida. Amén. Él nos ha creado con un propósito que es muy importante. Él quiere glorificarse en nosotros. Quiere mostrar que Él es Dios en tu vida y que para Él no hay nada imposible. Por lo tanto, prepárate para vivir por fe. Prepárate. Tenemos que vivir por fe. Es un tiempo en que la iglesia tiene que andar en fe, como nunca. ¿Por qué? Porque tenemos que inclusive renunciar a nuestras capacidades para decirle a Dios, Señor, haced vos la obra porque quiero vivir por fe. ¡Aleluya! Quiero vivir por fe. Tenemos que crecer en fe. Por eso, si le pasó a Abraham, seguramente nos puede pasar a nosotros, pero Él es nuestro escudo. Él es nuestro escudo. Y va a haber recompensa para aquellos que tomen la decisión de vivir por fe. Vamos a otra palabra. Dios pone temor sobre sus enemigos. La palabra de Deuteronomio 2:25 dice, hoy mismo comenzaré a infundir entre todas las naciones que hay debajo del cielo terror y espanto hacia ustedes. Cuando ellas escuchen hablar de ustedes, temblarán y se llenarán de pánico. Dale un aplauso, es promesa de Dios. Es promesa de Dios. Lo mismo que quiere hacer Satanás sobre los hijos de Dios, llenarnos de terror y espanto, cosa de que uno empiece a tener temor y perder la fe, es lo que Dios dice que Él va a hacer sobre nuestros enemigos. Aún los demonios tiemblan cuando confrontan contra un hijo o una hija de Dios. Sí, contra tu vida. Cuando Él ve que un hijo de Dios o una hija de Dios se levanta en fe, el diablo tiembla. Y muchas veces infunde noticias para llenarte de temores, para que uno no tome ese lugar de hijo de Dios. Pero si tenés la oportunidad, si te levantás en fe y crees realmente que Dios está a favor de tu vida, bueno, Dios se va a encargar que inclusive aquellos que se han levantado, aquellos enemigos que tengas, escuchen lo que Dios va a hacer a través tuyo. Y van a temblar. Es lo que le sucedió al pueblo de Israel cuando iba camino a la tierra prometida. Amén. Los enemigos escuchaban, no habían visto nada todavía, pero escuchaban lo que Dios hacía en ellos y dice que temblaban. Algunos se rindieron hasta antes de tiempo, temblaban. Algunos pretendieron hacer alianza porque tenían temor a enfrentarse al pueblo de Dios. El pueblo de Dios, que era un pueblo que salía de la esclavitud, que no tenía muy poco ejército, tenía un ejército que estaba muy poco preparado, pero así todo pudo conquistar cada territorio que Dios le mandó porque Dios estaba con ellos. Y así llegaron a tomar la tierra prometida, la bendición. Lo que Dios nos dice en esta mañana, queridos hermanos, que hay promesas para conquistar, hay dificultades para derrotar, hay enemigos que se han levantado que tenemos que vencer, pero lo vamos a hacer en su nombre. Y Él ya se está encargando de eso, Él se encarga de eso. ¡Aleluya! Él va adelante haciendo la obra, Él va adelante. Por lo tanto, tomate de lo que dice Dios, tomate de lo que dice el Señor. Él va adelante y Él se va a encargar de hacerte publicidad. Él se va a encargar, el mejor publicista que tenemos los cristianos, el Señor. Amén. Deja que el marketing se encargue a Dios. Él se va a encargar de difundir que está en tu vida, que te respalda, que estás bajo su protección, que estás bajo su cuidado,
que Él te libra de todo mal y que cuidado con aquel que te quiera tocar. Cuidado, Él se va a encargar de dar la noticia. Lo que te dice, no te encargues vos, no digas nada. No andes diciendo Dios está conmigo. No digas nada, vos mantenete humilde. Vos mantenete humilde y buscá al Señor con humildad. No hagas nada más que eso. No hagas publicidad, no digas nada y deja que Dios se va a encargar de cada una de tus victorias. ¿Quién es nuestro publicista? El Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Del marketing se encarga el Señor en nuestras vidas. No tengas ningún temor, no tengas ningún temor. A otra palabra, David en el día del temor dice, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Qué hermosa palabra. Gloria a Dios. ¿Quién te puede tocar? Y acá el rey David, cuando leemos su historia, era un hombre que tenía muchos conflictos. Era un rey que tuvo muchos intentos de golpes de Estado. Tuvo muchos enemigos. Se levantaron muchos enemigos y enemigos personales. Es más, ya cuando vemos cómo se inicia el rey David, arranca ya peleando con un gigante. Cuerpo a cuerpo era el enfrentamiento. Expuesto delante de todos. Podía pasar por un gran papelón. No solamente morir, sino terminar muy mal. Bueno, ahí, experimentado en ese tipo de enemigos. Enemigos que eran enemigos mortales. Personas que se levantaban en contra de él y que atentaban contra su vida. Pero nos dejó una enseñanza. Yo estoy seguro que David también tuvo temor cuando estaba enfrente de Goliat. También el temor se apoderó de él. Habrá pensado, quizás en su exterior no se notó tanto, pero en su corazón miraría el grandote y diría, más vale que afine la puntería. Señor, ayúdame. Cuando empezó a revolear la onda, Señor, que este tiro salga bien, como en el león, como en el oso, empezó, ¿viste esas oraciones relámpago que haces? Que salga bien, que salga bien. Bueno, seguro, porque estaba el temor y nos muestra, estaba el temor. Pero Él nos da la forma, nos da la estrategia. Si ese temor se apodera de tu vida, tenés que hacer esta oración. Señor, pongo mi confianza en ti. En ti confío, en ti confío. Simples palabras, palabras sencillas, en ti confío. No hay ningún mortal. ¿Qué puede hacer un mortal? ¿Qué puede hacer un mortal si mi confianza está puesta en Dios? Algún problema que tengas aquí terrenal, ¿qué te puede hacer si tenés la confianza puesta en Dios? Confía en Él, confía en Él, confía en Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Confía. Confía. Por eso, si tu enemigo es una persona, hay alguien que te está agrediendo, hay alguien que te está haciendo daño, hay alguien que te causa dolor, sufrimiento, está hablando mal, te ataca, te hace poner mal, te hace sufrir, te amenaza. Bueno, es un momento en donde tenés que acercarte a Dios y decir, Señor, yo confío. ¿Qué puede hacer un simple mortal si estás a favor mío? Esa causa, déjala delante de Dios. Déjala delante del Señor. Estoy seguro que en este lugar hay muchas personas que están con causas delante de mortales. Mortales. Una persona. Un mortal que te está haciendo daño, te está causando dolor y preocupación. Bueno, deja esa causa delante del Señor. Dios se va a encargar. Poné tu confianza en Él.
que es mucho más grande y más poderoso que cualquier mortal aquí en la tierra, que cualquier persona que te quiera tocar. Amén. Dale un aplauso, es su palabra, palabra de Dios. Palabra de Dios. Él nos libra. Él nos libra. Confiamos en el Señor. Vamos a otra palabra. La fe vence el temor. Y acá vamos a ver la historia. El Señor con sus discípulos, dice, ese día al anochecer, dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Y dejaron a la multitud y se lo llevaron en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Y dice, se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban tanto la barca que ya comenzaba a inundarse. Mientras tanto Jesús estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? ¿Qué le preguntaron? ¿No te importa que nos ahoguemos? ¿No te importa que nos ahoguemos? Y él se levantó, reprendió al viento, ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Amén. Gloria a Dios. Bien fuerte. Así obra Dios. Así obra el Señor. Así obra el Señor. Pero ¿qué les dice? Les hace esta pregunta, que es una pregunta que nos hace a todos nosotros. Porque si hay algo que tenemos que aprender, que cuando nos acercamos a cada palabra que uno lee de la Biblia, lo tenemos que aplicar para nosotros. Amén. El estudio de la palabra es así: observar, interpretar y aplicar. Todo lo que leas, aplicalo para tu vida. ¿Y qué le dice el Señor? ¿Por qué tienen tanto miedo? Y es lo que nos pregunta en esta mañana. ¿Por qué tenemos tantos miedos? ¿Por qué? ¿Por qué tantos temores? Y dijo a sus discípulos, ¿todavía no tienen fe? ¿Todavía no tienen fe? Quiere decir que hay un proceso en su camino que cuando conocemos a Cristo, que Él sabe que no hay nada de fe. Pero hay un momento, queridos hermanos, que tiene que haber algo de fe. Por eso ya hacía un tiempo que estaba con los discípulos. Y entonces les tiene que decir, ¿todavía no hay nada de fe? ¿Todavía tienen los mismos temores que antes sin conocerme? Y ellos ya habían visto milagros, ya habían visto señales, se habían producido muchas señales y milagros por medio de Jesús y ellos habían estado presentes. Pero les tiene que preguntar, ¿todavía nada de fe? ¿Nada? Y es lo que el Señor nos pregunta en esta mañana. ¿Qué nivel de fe tenés? ¿Cuánto hace que me conocés? Te dice el Señor. ¿Cuántos milagros hice en tu vida? ¿Cuántos milagros viste en otros? ¿Cuántas veces viste mi mano obrar? Bueno, ¿cuál es tu nivel de fe? ¿Cuál es? En este caso a los discípulos era terrible. Él estaba preparando el comienzo de la iglesia. Estos discípulos tenían que comenzar con fuerza, con mucha fe para cambiar la historia de la humanidad. Jesús quería preparar un ejército con mucha fe. Entonces les tiene que decir, ¿y dónde está la fe? ¿Todavía nada? ¿Nada? Y es un desafío para nosotros, porque no lo hace con la actitud de juzgarlos, ni tampoco a nosotros. Sino nos dice para que nos evaluemos, ¿hay algo de fe? ¿Hay algo o nada? Y te hace esta pregunta, ¿hay algo de fe? Y te hace titubear. La palabra nos hace titubear. ¿Hay algo, hermanos?
Es más, esta misma pregunta también la volvió a decir hablando de la iglesia de este tiempo Jesús. Y dijo, cuando vuelva a la tierra, estoy seguro que Cristo viene pronto. Estamos esperando a Cristo. Estamos esperando a Cristo. Aleluya, Cristo viene pronto. Cristo vuelve a buscar a la iglesia. Cristo vuelve. Y él hizo esta pregunta, ¿hallaré fe en la tierra? La misma que les hace a los discípulos. ¿No tienen nada de fe? Por eso es algo primordial, es prioridad. Nosotros que somos la iglesia, los hijos de Dios, hijas de Dios, tener fe. Tenemos que crecer en fe. Tenemos que tener reserva de fe. Si los problemas están gastando tu fe o tu fe se ha debilitado, bueno, es tiempo de que te levantes. Te levantes en fe, que tengas fe. Tenés que tener fe. Es una prioridad para los hijos de Dios, para la iglesia, que crezcamos en fe. La única manera de vencer aquí en la tierra ante tantas dificultades es que tengamos fe. Sí, mucha fe. Tenés que tener fe. Por eso, los que tienen auto, vieron que de vez en cuando sacan la varilla del aceite y miran el nivel, mirás el nivel de aceite, lo volvés a poner, falta, no tiene nada, estás bien, no gastó adentro la varilla. Bueno, sacate la varilla de medición de fe, sacala, hacelo simbólicamente en este momento, sacala. ¿Cuál es tu nivel de fe? ¿Estás seco? ¿Hay algo? ¿Estás en el mínimo? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Bueno, el desafío del Señor es que estés repleto de fe. Y lo maravilloso de Dios que no nos juzga, sino nos desafía, porque el Señor nos quiere mostrar que nos falta fe. ¿Para qué? Para que crezcamos en fe, para que crezcamos. Por eso no es para sentirse avergonzado por no haber crecido en fe, o por tener el nivel de fe muy bajo, o por estar seco, por no tener nada de fe, sino es para decir no. En esta área voy a crecer. Voy a ser un hijo de Dios con fe. Voy a ser una hija de Dios con fe. ¿Por qué? Porque si no tenemos fe, Jesús él sabía que había un riesgo con los discípulos. Él se estaba enfrentando a los fariseos y a los saduceos, que eran religiosos, que era todo lo que un cristiano tiene que ser sin fe, incrédulos. Conocían la Biblia, conocían los mandamientos, todas las leyes, todas las normas, cantaban todos los coros y las canciones y hacían todo lo que había que hacer, pero no tenían fe. Por eso cuando Jesús resucita a Lázaro, saben, por su incredulidad querían borrar la evidencia. En vez de creer en el milagro, querían eliminar a Lázaro. Sin fe podemos caer los creyentes hasta algo tan bajo de querer negar un milagro. ¿Por qué? Porque no le entra en la cabeza al que tiene fe que un muerto puede resucitar. Entonces, sin fe somos más peligrosos los creyentes que el diablo. ¿Me entiende? Sin fe los religiosos pueden arruinar la obra de Dios. Sin fe los que conocen la Biblia. Sin fe, los que vienen a la iglesia y su fe no ha crecido, pueden detener la obra del Señor. La pueden hacer. Hermanos, si no tenemos fe, nos convertimos en personas peligrosas para el reino de los cielos. Somos como obstáculos a la obra de Dios. Porque te pones en el medio y lo que hicieron los religiosos en los tiempos de Jesús era que Él les dijo, ustedes no entran ni dejan entrar al reino de los cielos. Ser como
una represa que detiene el fluir del Señor. Por eso es tan importante que nos levantemos en fe. Es tan importante que no caigamos en la trampa de la religiosidad y seamos creyentes, que tengamos fe. Tenemos que tener fe. Tenemos que crecer en fe. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Sí, Señor. ¿Todavía no tienen fe? Hay un plazo. Tenemos que crecer en fe. Dios en un momento esperaba que ya el nivel de fe empiece a elevarse. Es un desafío para nuestras vidas, para toda la iglesia. Tu nivel de fe tiene que empezar a aumentar. Aumentar. Si estás en el mínimo, un poquito más. Si te falta un poco, tiene que crecer. Un nivel de fe. Es más, la Biblia habla hasta de depósitos de fe. Tenés que tener tanta fe que tenés que tener guardada fe. Va a haber un momento en que va a haber depósitos de fe, que en el momento de la sequedad, del desierto, de la prueba, vas a poder tomar de tu reserva de fe. Va a haber fe en abundancia para la iglesia. Y entonces dicen, ellos estaban espantados y se decían unos a otros. Eso es lo que produce el temor. Todo te causa espanto. Hasta un milagro, ¡ay, mirá! No esperaba esto. Y entonces dice, ¿quién es este que hasta el viento y al mar le obedecen? El temor es terrible porque nos desenfoca y ni siquiera reconocemos cuando Dios está obrando. Por eso necesitamos tener fe. Y esa fe tiene que ser poderosa. Tiene que ser poderosa sobre nuestras vidas. La orden de pasar al otro lado fue la orden del Señor. Dios dio la orden. Jesús dio la orden. ¿Por qué? Porque los desafía en fe. Y quizás tu problema, la dificultad que tenés hoy, la está usando Dios para que te levantes en fe. Para que tu nivel de fe crezca. No es para que te llenes de temor, sino es para que te levantes en fe. Yo creo realmente que Dios permitió esa situación para que ellos tuvieran más fe. Por eso los llevó a pasar al otro lado. Jesús estaba descansando, estaba durmiendo allí en la barca y Él se estaba renovando. Cuando estamos en fe, aún en una situación de tormenta, nos renovamos. ¿Por qué? Porque salimos de esa prueba renovados y vimos la mano de Dios. Y eso es lo que quiere y es lo que va a hacer en nuestras vidas. Gloria a Dios. Aún en esa prueba te vas a renovar. Ante ese enemigo, ante ese gigante, te vas a renovar y vas a salir victorioso. Y vas a ver que Dios está a favor de tu vida. No va a haber ninguna clase de temor. Solamente necesitamos la decisión. Es tiempo de decidir. Ahora en un momento vamos a hacer un llamado para aquellos que han venido por primera vez y quieran a Cristo en sus vidas. Eso es una decisión. Pero también los que tenemos mucho tiempo en el Señor, tenemos que decidir cómo vamos a vivir todos estos años como cristianos, como hijos de Dios. Tenemos que decidir cuál va a ser nuestro nivel de fe. Podemos vivir sin nada de fe y estar lleno de temores, que en donde cualquier noticia nos hace vulnerables a retroceder y bajar los brazos, o decir no, tomo la decisión de crecer en fe. Tomo la decisión de pelear cada una de mis batallas con fe. Vendrán temores, pero voy a poner mi confianza, como hizo el rey David, en Dios. Voy a confiar. Vendrá algún pensamiento de temor, de miedo, pero me voy a arrodillar delante del Señor y decir, Señor, yo confío. Y esa fe va a ser renovada. Pero nos tenemos que disponer a pelear nuestras batallas con fe. Dios te desafía a esto, a que te levantes en fe,
Que no pelees más con solamente el intelecto, con tus fuerzas, sino que digas, Señor, yo mis batallas las voy a pelear en el terreno de lo sobrenatural. No me voy a espantar cuando veo un milagro, sino todo lo contrario. Voy a glorificar tu nombre. Voy a glorificar tu nombre. Porque te estoy conociendo. Te estoy conociendo. Te estoy conociendo. Aleluya. Ese es el proyecto del Señor para todos nosotros, que te levantes y crezcas en fe. Cosa que Él, si viene en estos días, en este tiempo, en estos meses, en estos años, pueda encontrar fe en tu vida o pueda encontrar fe en la iglesia. Esa pregunta que Él hizo allí, hablando del final de los tiempos, y cuando venga, ¿hallaré fe en la tierra? Que al menos en la iglesia, Centro Cristiano de Mar del Plata y aquellos que nos siguen, diga sí, acá hay fe, hay fe, creemos, no somos religiosos, no estamos llenos de miedos, nos hemos levantado en fe, una iglesia con fe. Vamos a soltar una palabra antes de compartir el pan y la copa. Les invito a ponerse de pie. Vamos a hacer una declaración de fe. Como Centro Cristiano, Dios es amor. Como iglesia, porque somos la iglesia de Cristo. La iglesia que en este momento está reunida en toda la ciudad, en diferentes lugares. La iglesia que está en otros lugares, en otros países, y que hoy en diferentes horarios van a estar reunidos proclamando a Cristo. Somos esa iglesia que creemos en milagros, que creemos en lo sobrenatural, que ante la adversidad, ante la tormenta, oramos, porque creemos en lo sobrenatural. Esperamos siempre de parte de Dios y sabemos que Dios algo va a hacer. No vamos a ser presa del temor, no vamos a caer en manos del temor, sino todo lo contrario. Vamos a confrontar cualquier dificultad con fe. Amén. Vamos a soltar esta palabra, declaración de fe. Declaramos que Jesús vive en nuestros corazones y por fe. Y reprendemos todo espíritu de temor, toda tormenta que se quiera levantar contra nuestras vidas, nuestras familias y nuestro país. Ordenamos a la tormenta que enmudezca y retroceda en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.